¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Oscar Enrique Rabines Hernández, ¿no? El cual en el ciclo anual San Marcos, chicos, en lo que es el curso de literatura, y en nuestra segunda semana les voy a enseñar el tema de figuras literarias. Con respecto a este tema de figuras literarias, a pesar que mucho lo relacionamos con la poesía, vamos a observar que no necesariamente está relacionado únicamente a la poesía, sino que también en nuestro lenguaje cotidiano constantemente estamos empleando las figuras literarias. Por ejemplo, acá vemos un grupo de jóvenes, los cuales dicen, mira, tenía una sonrisa de oreja a oreja. ¿Realmente alguien puede tener una sonrisa de oreja a oreja? Claro, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que hay una exageración. Cuando se presenta esta exageración, nosotros le vamos a dar un nombre particular a esta figura. Se le va a conocer como la hipérbole. ¿Mm? Asimismo, por ejemplo, este jovencito que nos dice, estoy hecho polvo. ¿Realmente el joven está hecho polvo? Así es, está también exagerando. Encontramos una hipérbola. Como vemos, las figuras literarias es bastante común en nuestra habla cotidiana, como por ejemplo la señorita que dice, oye, ponte las pilas. Realmente nadie se puede poner las pilas, sino que es una metáfora que esté más activo. Así es. O ella está en la flor de su vida, ¿no? Esto es la flor de su vida. Realmente nadie puede estar en la flor de su vida, pero esta expresión está reemplazando a la palabra juventud. En este caso, hablamos de una metáfora. O este jovencito que dice, ese joven bebé como una esponja. Obviamente ningún joven se parece a una esponja, pero ahí lo dice de manera figurada, ¿no? En este caso, por no decir que es una persona viudo o un ebrio, mejor dice bebé como una esponja. O en el caso de esta señorita que dice, solo escuché palabras amargas. Bueno, realmente las palabras no pueden ser amargas. Simplemente las palabras no escuchan. Lo que puede ser amargo es lo que usted come o prueba, ¿no? En este caso vemos que hay una combinación de sensaciones entre lo que es el oído con el gusto. A eso se le conoce como sinestesia. Como podemos observar, chicos, las figuras literarias es bastante común en nuestra habla coloquial. Y justamente nuestro objetivo de la clase es conocer las características de las figuras literarias y su aplicación dentro de los diferentes géneros y especies. Asimismo, comparar las figuras literarias a partir de sus rasgos formales y reconocer y ejemplificar las figuras literarias. Pues chicos, entrémonos a conceptuar qué es una figura literaria. Si nosotros hablamos de qué es una figura literaria, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por figuras literarias? De repente con un poemita podríamos destacar que es una figura literaria. Dice, si me llamaras, sí, si me llamaras, lo dejaría todo. Todo lo tiraría, los precios, los catálogos, el azul del océano en los mares, los días y sus noches, y un amor, tú que no eres mi amor, si me llamaras, y aún espero tu voz, telescopios abajo, desde las estrellas, por espejos, por los túneles, si me llamaras, Pedro Salinas. Todo ello lo podríamos decir de otra manera también, ¿no? Como si tú me llamas, pues dejo todo y voy a verte. Pero al utilizar este lenguaje hay una tendencia más a la información, ¿no? Y como usted ve, no suena tan cautivador como el mensaje que nos da Pedro Salinas, ¿no? En la cual dice, si me llamaras, si me llamaras, si me llamaras, lo dejaría todo, todo lo tiraría. Los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches y los telegramas. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar, chicos? Claro que se va a adornar el mensaje. Y es que justamente las figuras literarias forman de emplear palabras de manera no convencionales con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir y persuadir, ¿no? En este caso, al lector. Y es que debemos recordar que las figuras literarias, su intención, ¿cuáles son, chicos? Son estéticas, claro. Y asimismo, recordemos, no son exclusivas de la literatura. Puede presentarse también en nuestro lenguaje coloquial, como vimos en los ejemplos anteriores cuando empezamos con esa breve introducción.
A ver, vamos a reconocer algunas de estas figuras literarias, chicos, que comúnmente nos preguntan en los exámenes de admisión. Aunque ustedes no crean, son bastante sencillas y usted lo va a reconocer apenas lea el concepto y vea también los poemas. Observemos. Tenemos la anáfora. En el caso de la anáfora nos dice que consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de dos o más versos. Debemos tener en cuenta que es un verso. En sí, el verso es cada una de las líneas que va a estar conformado una estrofa. Por ejemplo, verde que te quiero verde, es un verso. Verde viento, verde rama, es otro verso. Ahí tenemos el barco sobre la mar, es otro verso. Y así, ¿no? Podríamos destacar una serie de versos como y el caballo en la montaña. Y tenemos otro verso, como es el caso romancero zona. Bueno, no, eso no es un verso, perdón. Es un pequeño lapsus. Ese es el título del poema, chicos, que se titula Romancero Sonámbulo, de Federico García Lorca, tengan en cuenta ahí. Ahora, lo interesante que nos dice la anáfora, ¿no? Consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de dos versos. Entonces, como usted puede observar, ¿qué es lo que se repite al inicio de cada verso? Así es, muy bien. Como veo, está muy atento y es así, chicos. Verde, que te quiero verde. Entonces, esa repetición que se da de forma constante al inicio de cada verso, ¿qué nombre le vamos a dar? El nombre de anáfora. Ya basta, ojo, que el siguiente verso se repita la misma palabra y anáfora. En algunos casos podría haber la conciencia que se repita tres palabras, o en tres versos se repitan las palabras, o, ojo, se puede repetir una palabra o palabras también, ¿ya? Pero siempre de manera consecutiva. Por ejemplo, veamos acá, siguiente caso. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce amigo. Entonces, si nosotros queremos saber de dónde empieza la anáfora, recuerda, la anáfora vuelve mi palomita, pero concluye con vuelve a tu dulce nido. Un punto muy importante, recuerda que la anáfora es la repetición que se da al inicio de cada verso de manera simultánea. ¿Les, chicos? Recuerden ello. Por ejemplo, ¿no? Vemos acá, dice, mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol la desgarra nube de fuego y oro vista, mientras el aire en sus regazos lleve perfume y armonía, mientras haya en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía. Como vemos, acá se ha estructurado de tal manera que igual, ¿no? Podemos ver que hay una repetición de verso al inicio de cada una de las estrofas, como es mientras, mientras, mientras y mientras. Entonces, esa repetición constante que se da al inicio de cada verso, ¿qué nombre le vamos a dar? A anáfora. Ya recuerden ellos, chicos. En este caso es una clásica rima de Baker, ¿no? La rima 4. Bueno, creo que está bastante sencillo. Entonces, si usted ve que se repite palabras o palabra o una palabra al inicio de cada verso, va a hablar de anáfora, recuerden. Muy bien. Un detalle que usted debe tener en cuenta es que es importante notar que la anáfora vacín se cumple a partir del segundo verso. Ya tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que solo hay una palabra, la siguiente no se repite, la otra tampoco. Entonces, a partir del segundo verso podríamos contar que tenemos anáfora. Asimismo, chicos, otra que es una figura clásica que ustedes pueden revisar es el epíteto. ¿En qué es el epíteto? Seguro se preguntarán. ¿Alguno de ustedes recuerdan por sus conocimientos previos del colegio? Muy bien, estoy seguro que lo has recordado. El epíteto consiste en resaltar una cualidad inherente de un ser a través de una palabra o frase. Por ejemplo, ¿no? Es una especie de redundancia que se da, pero de manera literaria, a la cual le damos el nombre epíteto. Yo digo, mi roja sangre se derramó por tus labios. Mi roja sangre, sabemos que la sangre por naturaleza es roja. Entonces roja, que estaría indicando una cualidad que ya está sobreentendida en la sangre,
le vamos a dar el nombre de epíteto. Y ello lo podemos ver en la poesía. Por ejemplo, era un aire suave del poeta Rubén Darío, que dice: sobre la terraza junto a los ramajes, diríase una trémola de lira, eolias, cuando acariciaban las sedosas trajes sobre el tallo erguido las blancas magnolias. Entonces, ¿de quién queremos hablar en este caso? Vamos a hablar de la magnolia, pero observamos que la magnolia, ¿por qué se va a caracterizar? Porque es blanca. Ahora la pregunta que nos haríamos es, ¿las magnolias son blancas por naturaleza? Eso es correcto. Las magnolias son blancas por naturaleza. No existen magnolias de otro color, solo son blancas. Entonces, al decir magnolia blanca, ya está sobreentendido. Esa palabrita que indica una cualidad inherente al ser, le vamos a llamar epíteto, ¿ya? Recuerden ello, chicos. Asimismo, veamos el siguiente verso de la égloga 1 de Garcilaso. Un clásico, ¿ah? Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa, y las dulces primaveras quimeradas. Entonces, si nosotros observamos los sustantivos que vamos a tener, son hierba, viento, lirio y rosa. Pero lo interesante es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la hierba come por naturaleza verde. El viento, ¿cómo es? Fresco. El lirio, ¿cómo es? Blanco. Y la rosa, ¿cómo es? Colorada. Entonces, ¿qué sucede? La hierba, por naturaleza, ya es verde. Claro que puede estar marchitada y podría tener otro color, pero en condiciones normales toda hierba es verde. Entonces es algo que está sobreentendido. El viento, también por naturaleza, ya es fresco. Entonces, agregarle palabras como verde, hierba y fresco, viento, ya está sobreentendido. ¿Qué nombre le vamos a dar a esas palabras que indican una cualidad o característica sobreentendida en el ser? Epíteto. Igual, ¿no? El lirio se caracteriza por ser blanca, esta florcita, como la rosa colorada, ¿no? O sea, roja encendida. Así es. En cambio, si nosotros observamos en la siguiente línea, seguro te va a llamar la atención que dice la dulce primavera. La pregunta, ¿la primavera será dulce por naturaleza? Así es, eso no es una cualidad que podemos percibir en las primaveras. Como consecuencia no tenemos epíteto, ¿ya? El epíteto es una característica que ya está sobreentendido en el ser. Por ejemplo, si yo te digo el fuego ardiente, el fuego por naturaleza, ¿cómo es? Es ardiente. Entonces epíteto. Pero si digo niño feliz, ¿todo niño por naturaleza es feliz? Claro, feliz es una cualidad, pero no todos los niños necesariamente son felices. Por eso no tenemos epíteto. Chicos, recuerden ello. Ver, observemos el siguiente caso, chicos. Pajarito piadores, casita de mis contentos, campanitas timbradoras a la iglesia del lugar. Esta estrofa pertenece a la poeta española del romanticismo Rosalía de Castro, de la cual este poema se titula Dios. Pero lo interesante es que podemos ver la presencia de figuras literarias como va a ser el epíteto. Por ejemplo, lo observamos a ver, ¿en qué momento? Así es, lo podemos notar en el caso de... Así es, como bien ustedes lo señalan, en pajaritos piadores, ¿no? Hay que recordar que queremos hablar de los pajaritos, que son piadores. ¿Y piadores por qué? Por el sonido que realizan. Entonces es una característica que ya está sobreentendido en sustantivo de pajaritos. Como el caso que hablamos de las campanitas timbradoras. ¿Qué pasa con las campanitas? Son timbradoras. Pero sabemos que por naturaleza todas las campanitas como son timbradoras. Entonces, tanto timbradoras como piadosas vendrían a ser epíteto. Y es que, como ya les habíamos señalado, siempre el epíteto es aquella palabra que va a indicar una cualidad o característica que está sobreentendida en el ser, como verde hierba, fresco viento,
blanco lirio, colorada rosa, pajaritos piadores, campanitas timbradoras, ¿ya? No se olviden, chicos, ¿eh? Aquella palabra que indica ya una cualidad que está sobreentendida en el ser o una característica se va a conocer como epíteto. Asimismo, chicos, sí es cierto que lo podemos ver en los poemas, pero en algunos casos los epítetos épicos, orales o homéricos, son fórmulas propias de la epopeya o de los cantares y gestas, como lo podemos ver en el siguiente fragmento que dice: Merced, os pedimos sí el de las barbas crecidas, heme ahora ante vos y conmigo a vuestra hija, de tan poca edad las dos y tan niñas todavía, y con nosotras las damas por las que somos servidores. Sucede que en las obras clásicas podemos percibir que los héroes llevaban ciertos epítetos nominales. ¿Qué significa ello? Que ya se le atribuía en sí al personaje. Por ejemplo, a Rodrigo, su característica es el de las barbas crecidas. Y es que se puede colegir por este epíteto que Rodrigo sí, una de sus características es llevar las barbas crecidas, ¿no? Por eso a ellos se le conoce como epíteto nominal. Ahora, ¿solo ocurre en el cantar de gesta? No. También lo podemos encontrar en las epopeyas clásicas, como, por ejemplo, por señalar algunos casos, Ulises, el experto en ardides, o tenemos el caso de Aquiles, el de los pies ligeros. Ya, Aquiles, el de los pies ligeros. Son algunos de los casos en la cual vamos a tener epítetos nominales. Ya, recuerden ello. Ulises, el experto en ardides, o Aquiles, el de los pies ligeros. ¿Cuál va a ser tu epíteto nominal? Así es, el experto en ardides y el de los pies ligeros, ¿no? Respectivamente. Claro, a Ulises se le reconoce como el experto de ardides, recuerda, porque era una persona muy hábil, muy astuta y que también era experto en engaños. Aquiles, el de los pies ligeros, porque era un guerrero que era bastante rápido en el combate. Por eso el de los pies ligeros es una característica de ellos. Justo lo que hemos resaltado son epítetos nominales. ¿Y con quién se relaciona? Eso también es otro punto. Siempre todo epíteto se va a relacionar a un sustantivo, del cual indica una cualidad o característica que está sobreentendida en él. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Está fácil? Muy bien, claro. Y hemos empezado con dos figuras que son clásicas, la anáfora y los epítetos. Ahora vamos a ver otra figura que no es menos importante, que también es un clásico en muchas universidades, dado que esta figura no tiene que ver con la construcción de los enunciados. ¿De qué figura estamos hablando? Pues lo vamos a apreciar ahora. Estamos hablando del hipérbato. Dije, si el hipérbato aprende, quieres hablar como yo debes. Bueno, si vemos está un poquito desordenado este enunciado, ¿no? Debería ser algo como, si deseas aprender, pues debes hablar como yo, ¿no? Algo así debería estar ordenado. Pero dice, aprender quieres, hablar como yo debes. Sí es cierto que suena un poco raro, pero causa impacto. Y justamente este desorden en la construcción que busca impresionar al lector se le va a conocer como hipérbato. Y observemos acá que dice, consiste en la alteración del orden sintáctico para crear mayor euforia, ¿no? Observemos acá. Dentro de la fragua lloran dos gritos los gitanos. El aire la vela y el aire la está velando. Vemos que estos versos corresponden al poema Romancero de la Luna Luna de Federico García Lorca. Ahora, lo interesante es que la primera estructura está totalmente desordenada, dado que en el castellano el orden convencional es empezar primero por el sujeto, luego por la acción, o sea, el verbo, y finalmente los complementos. Entonces, si nosotros ordenamos, señalamos, ¿no? Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos.
La pregunta, ¿quiénes están llorando? Sería la primera pregunta que tenemos que realizarnos. ¿Quiénes están llorando? Así es. Si tu respuesta fue los gitanos, pues acertaste. Los que están llorando son los gitanos. Ahora, los gitanos es quien se habla el sujeto. ¿Qué hacen ellos? Lloran. Pero ahora la pregunta, ¿cómo lloran? Dando gritos, complemento circunstancial de modo. Y ahora, ¿en dónde lo hacen? En la fragua, muy bien, complemento circunstancial del lugar. Entonces, el orden que debería tener es los gitanos lloran dando gritos dentro de la fragua. Ese es el orden convencional. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que en vez de presentarnos este orden, que es el orden convencional, están alterando el orden y nos presentan dentro de la fragua y llora dando gritos los gitanos. Justamente a él, ¿qué nombre le vamos a dar? Claro, esta alteración del orden convencional de la oración se le conoce como hipérbata. Ya recuerden ellos, chicos. Claro, ¿cómo me doy cuenta? Porque puedo evidenciar que había una alteración del orden convencional de sus elementos. Por ejemplo, veamos los siguientes versos de Gustavo Adolfo Eicher, también otro reconocido poeta español del romanticismo, ¿no? En su rima número 7 dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Entonces, tenemos que buscar darle un orden a ello, ¿no? Y recordemos, para poder buscar este orden, podemos empezar buscando el verbo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se veía? Sería la pregunta que vamos a realizar. ¿Y cuál sería la respuesta, chicos? Así es, quien se veía es el arpa. Entonces, el arpa se veía. ¿Cómo se veía el arpa? Seguro es la siguiente interrogante. Se veía olvidada, muy bien, para vos. Y no solo olvidada, también silenciosa y cubierta de polvo. ¿Y en dónde ella estaba tan silenciosa y cubierta de polvo? En el ángulo oscuro y salud, complemento circunstancial de lugar. Ese debe ser el orden convencional, pero como vemos se ha alterado, ¿no? Y te presenta el siguiente orden: del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Suena un poco extraño, y eso es normal, porque estamos acostumbrados a que el orden debería ser primero el sujeto, que es el arpa, de la acción que va a realizar, se veía, y de ahí cómo se veía, olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, y finalmente en donde lo hacía, en el ángulo oscuro del salón. Ese es el orden convencional de un enunciado. Cuando se altera ese orden convencional del enunciado, recuerden qué tipo de figura literaria estamos empleando, chicos. El imperfecto. A ver, veamos un tercer ejemplo. Despunta por la rambla amarilla, donde el puma ya gobarda. Viene de lágrimas 60 la tarde de junio. A ver, te toca ahora a ti ordenar este enunciado. ¿Cómo debe ser? Recuerda la acción, quién desarrolla la acción, y de ahí vienen ya los complementos. Muy bien. Seguro ya ustedes están buscando su verbo, y eso es clave, buscar la acción, porque una vez reconociendo la acción, podemos reconocer también de quién se habla, ¿no? Que puede ser que realiza o recibe la acción. Ya, muy bien. Si usted pensó que el verbo es despunta, pues no se ha equivocado. El verbo despunta. Ahora la pregunta, ¿quién despunta? La tarde, sujeto que hace la tarde, despunta. Ahora, ¿por dónde lo hace? Sería la siguiente pregunta. Por la rambla amarilla, donde el puma ya cobarda. Muy bien. ¿Y qué más, chicos? Y viene exenta de lágrimas. Entonces, como vemos, ese es el orden convencional que debe tener nuestro enunciado. Sin embargo, en los versos de Guren vemos que se manifiesta una alteración de ello. ¿Y qué nombre le damos a esa alteración? Recuerde,
No se olviden, se le conoce como hipérbole. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo claro hasta acá? A ver, evalúenlo, miren bien. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente caso. También una figura muy interesante y muy reconocida, en que hemos hecho mención al inicio de la clase. Pero vamos a ver si la recuerdan. Estamos hablando de la hipérbole. ¿Y qué es la hipérbole? Recuerden, lo habíamos mencionado a grandes rasgos. Así es, muy bien. ¿Cómo bien lo ha pensado usted? Es la exageración que raya sobre lo natural, ¿no? Es la exageración que hacemos nosotros al comentar alguna característica de un ser o sobre acontecimientos. Por ejemplo, entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon, les vio el cadáver tristemente emocionado, incorporarse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar y el cadáver no murió, ¿no? Se deduce. Pero ahora, ¿será posible que una persona, imaginemos, ha sido atropellada? Entonces se acercan las personas, obviamente, a socorrerlo, pero todos los hombres de la tierra acudirán a socorrerlo. ¿Qué opina? Claro, hay una exageración, no se está dimensionando los hechos. Y a eso se le conoce como hipérbole, a esa figura, chicos. Y podemos observar también algo muy similar en la figura de Garcilaso, que dice, como llover, las piedras enternecen su natural dureza y la quebranta. Los árboles parece que se inclinan, las aves que me escuchan cuando cantan, con diferente voz se condesa. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que podemos ver acá, no? La exageración en el fragmento. Muy bien. Así es. Como llorar las piedras enternecen, ¿no? Imagínate cómo podría ser este lamento, este congojo, que cuando ven llorar a la persona, hasta las piedras que no tienen corazón y dura, se van a enternecer, van a solidarizarse con esta persona que está sufriendo. Ahora, la pregunta es, ¿será posible ello? Así es, como ellos no piensan, eso es una exageración, pues. Lo mismo ocurre cuando una persona dice, si tú te vas, pues se acaba el mundo, se acaba el universo, simplemente se acaba todo, amada mía. Pregunta, si ella se va, ¿realmente se va a acabar el mundo, el universo y todo? Así es, está creando una hipérbole, una exageración. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes encuentren versos como ellos, en la cual ya va más allá de lo convencional o natural, pues hablamos de la figura llamada hipérbole. Por ejemplo, una mujer tan delgada que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura, Baltasar de casa. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Será posible que exista una mujer que sea tan delgada que pueda entrar en la vaina de una espada? ¿Qué opinan, chicos? ¿Será posible ese caso? Claro, hay una exageración. Claro, porque la vaina de la espada es donde se guarda la espada. O sea, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Claro, o el estuche de la espada, si está pensando. Ya, imaginemos ahí con diseño, una decoración. ¿Sí? Puede pasar eso. Ya. Y entonces, ¿qué entra ahí? El filo de una espada. Imagínese usted cómo debe ser esta damita de delgada, que hasta podría entrar en esta vaina de espada. Ahora, la pregunta, ¿existirá alguna persona que sea tan delgada que podría entrar en una vaina de una espada? Así es que lo que está haciendo está exagerando. ¿Mm? Muy bien, y esa exageración se le conoce como hipérbole. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí?
Ya, muy bien. A ver, veamos entonces una figura más que es muy importante también porque es un clásico dentro de la literatura, como es la antítesis. Hablar de antítesis es hablar de oposiciones. Y es que esta figura consiste en contrastar dos realidades, ¿no?, que son opuestas por lo general. Aunque acá nos señalan que busca resaltarse, ¿no? Observamos. Yo no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Como ustedes pueden ver, ya en sí las ideas se contraponen, ¿no? Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. O sea, primero la niega y luego reafirma que todavía la quiere, ¿no? Manifiesta una duda. O sea, mientras dice no la quiero, el otro dice la quiero. Tal vez. ¿Mm? Entonces, ¿qué vemos acá? Una contraposición. Aunque es evidente esa contraposición de idea en el segundo verso, donde dice porque es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Ahí sí no hay duda que se contrapone la idea de corto a la idea de largo. Y esta oposición de idea, ¿qué nombre le vamos a dar? Le vamos a dar el nombre de antítesis. ¿Ya? No se olviden. Y así podemos ver en otros versos. Por ejemplo, si eres nieve porque tú vivas llamas, si eres llama porque tú inerte. Si eres sombra porque la luz derrama, si eres sombra porque la luz querida. Si eres vida porque me das la muerte, si eres muerte porque me das vida. Es evidente que entre ellas podemos encontrar una contraposición de idea, ¿no? Como el caso de la nieve se contrapone a la llama al hielo, la sombra a la luz y la vida a la muerte. Esta contraposición de ideas, ¿qué nombre le vamos a dar? Recuerden, se le va a conocer como antítesis. Ya recuerden ellos, chicos. La antítesis. Contraposición de ideas. Claro. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien señala, jamás tanto cariño me hizo doler el alma. Pregunta, sí, pero si es mucho cariño, ¿te va a hacer doler el alma? Claro, entonces hay una oposición de ideas. Tenemos antítesis. Así es, chicos. Ahora observemos otra figura también muy importante, chicos, dentro de la literatura, como es el símil. ¿Y qué es el símil? Consiste en la presentación de dos realidades entre las que se establece una relación de semejanza. Para ello vamos a encontrar ciertos nexos como es el cómo, el cual, el parece, ¿no? Por ejemplo, en el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual pellón en las zarzas enredadas estuviera, o cual copo de espuma sobre lago sereno. Lo interesante es que si nosotros observamos, ¿qué es lo que estamos comparando? Así es. La magnolia la estamos comparando tanto con el vellón, en primer caso, y también la estamos comparando con un copo de espuma, ¿no? Dice la magnolia cual vellón o la magnolia cual copo de espuma. Esa comparación que se realiza a través de el nexo, ya porque tenemos un nexo, así es, el nexo en este caso sería el cual permite establecer la comparación, se le va a conocer como símil. Aunque no es el único nexo, como les dije, podría haber otros nexos, pero la idea de comparación siempre se establece, ¿no? La magnolia cual vellón en las zarzas enredadas, o la copa espuma del lago sereno. Deje que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche que haya encostelada. Entonces, palabra clave, ¿no? Tu silencio claro como una lámpara. Como vemos, en el primer caso se compara, ¿qué es lo que se está comparando? El silencio claro lo compara con la lámpara, que es simple, ¿no? Y luego, simple como un anillo, se compara lo simple de la persona, podemos aludir, y lo compara con ¿qué?
con el anillo. Y luego dice, eres como la noche, igual se compara a la noche, pero no eres, sino que muy en el fondo vemos que hay un elemento tácito. Y ese elemento tácito es la mujer amada, a la cual nuestro poeta dice, tú eres como la noche. Entonces, viendo desde esa perspectiva, lo que está comparando es a la mujer amada con la noche, ¿no? En este caso. Ya, a la mujer amada con la noche. ¿Cuáles son los nexos? Como le digo, voy a presentar ciertos nexos. En este caso, creo que se dieron cuenta, el nexo que soy repite es el cómo, tu silencio como una lámpara, tú siempre como un anillo, tú como la noche. A esta figura se le conoce como símbolo. Ahí vemos la imagen de la amada como la noche, ¿no? Callada y constelada. Ahora, tengan en cuenta que el símil se puede emplear un conector para establecer la semejanza. Estos conectores, volvemos a reiterar, puede ser el como, el cual, el que, el parecer, el entre otros. Y creo que hasta ahí todo claro, ¿sí? Excelente, chicos. Sé que lo están entendiendo, eso es muy bueno. ¿Ya? Y claro, no se preocupen porque todo este tema es algo muy importante, la práctica, chicos. ¿No? Después de revisar ello, lo importante es que ustedes empiecen con la práctica. Y van a ver que a través de la práctica van a recordar todos estos datos que hemos hablado. Pero para poder cerrar este capítulo de figura literaria, no podemos dejar de lado una de las figuras que ustedes lo han trabajado desde el colegio y que es una constante en todas las universidades, ¿no? Al menos en los prospectos siempre aparece y en examen de admisión también. Estamos hablando de la metáfora. ¿Y qué es la metáfora? Con respecto a la metáfora, consiste en la identificación de dos términos, uno de los cuales es el término real y el otro es el término evocado, ¿no? Como es ello, por ejemplo, eres la sed y el hambre. Tú fuiste la fruta, era el duelo y la ruina, tú fuiste el milagro. Entonces, la pregunta es, ¿quién era la sed y el hambre? Es la mujer amada. Y la compara con la fruta también prohibida. Entonces, tú fuiste la fruta, ¿no? Claro, ahí más bien está nombrando. Y a ellos se le conoce metáfora. Pero si hubiera sido tú fuiste como una fruta, o tú como las frutas, eso es sí. Claro, hay que ver si destaca también, ¿no? Por ejemplo, digo, tú eres noche. Metáfora. Tú eres noche. Porque ahí ya la estoy identificando con la metáfora. Pero digo, tú como la noche, ahí ya cambia la figura. Entonces, el uso de los conectores como cual hace que cambie el sentido. Ya al contrario, utiliza el verbo ser, estar, ¿no? O sus variantes. Otra de las metáforas más comunes es cuando el reemplazo se da de manera tácita, está sobreentendido. Por ejemplo, no pienses que hayas entrado aquí otro pajarillo. No, palomita mía, nadie toque este sitio que es tuyo. Mariano Melgar, hablar de la palomita, realmente él no se refiere a la palomita, ni al pajarillo realmente. No es que él esté cantando un pajarillo. Lo que está haciendo él es comparar la imagen del pajarillo de la palomita con la de la mujer amada, ¿no? Hay que tener en cuenta que la imagen de la palomita, color blanco, todo ello, demuestra la pureza, la delicadeza. Y así es lo que sucede cuando el hombre está enamorado. Compara a la mujer amada como un ser puro, tierno y frágil, ¿no? Es ahí que utiliza ese ave que es la palomita, le da un significado subjetivo, ¿no? Para evocar a otra realidad que es subjetiva, que es la mujer amada. Entonces, la sustitución de un elemento por otro es metáfora también. Veamos, chicos. Ríen las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cercanas. Ahora, ríense las fuentes tirando perlas. Ahora, ¿a qué se refiere con ello? Acá están las perlas,
y ríanse la fuente. Claro, está aludiendo a los pendientes. Entonces, en vez de decir los pendientes, van a dejar que cuelga de la oreja de la ama. Dice, ríanse a las fuentes, tirando perlas a las florecillas que están más cerca. ¿No? Como aludiendo los diamantes que cautivan a las mujeres que están cerca. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Metáfora. Y es que hay que tener en cuenta que a diferencia del símil, en la metáfora no se utiliza nexo y se presenta de dos menores. Estas maneras, como se puede presentar, es mencionando ambos elementos que se identifican o se mencionan solo con el segundo elemento con que se estableció la identificación. Ya recuerden ello. He ahí la diferencia. Ahora, una de las grandes preguntas, seguro que usted se está realizando en casa es, ¿y esto viene en examen de admisión? ¿Ha venido, profesor, en examen de admisión? Pues, con respecto a la interrogante de que si la pregunta ha venido en examen de admisión, pues la respuesta es correcto. Sí, se ha venido, miren. En la Universidad Mayor de San Marcos, 2018-22. Dice, luego de leer el siguiente fragmento, marque la respuesta que contiene las figuras literarias empleadas según su orden de aparición. ¿Ya? Por ejemplo, que sus cabellos son de oro. Ahí vemos una imagen muy interesante, ¿no? Que sus cabellos son de oro. Recuerda, tú eres la fuente, tú eres mi sol. Claro, hablamos de metáfora, ¿no? Tú eres o tú fuiste o tú serás. Claro, lo mismo pasa, sus cabellos son de oro. Ahí tenemos la metáfora. Entonces, en el primer caso tenemos metáfora, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pero en la noche estrellada, ¿por qué la noche estrellada, no? De ahí puede uno pensar que se refiere a noche estrellada porque es una noche que se ha chocado. Podría pensar y, claro, y no es ilógico, ¿eh? Muchas veces hay comentarios como, pobrecito, se estrelló contra el poste, ¿no? Significa que chocó la persona contra el poste, entonces se ha estrellado, ahí está, con una notación. Entonces, la noche estrellada, puedo señalar que es una noche que es muy chocante para el poeta, porque, veamos, puede ser que esa noche rompieron con él, entonces fue una noche estrellada, una noche chocante, una noche que no se siente bien. Pero hay que recordar que el término estrellada también hace alusión a algo que presenta estrella. Y si vemos las noches, presenta estrellas también. Entonces, la noche estrellada podríamos señalar que por naturaleza toda noche tiene estrella o no. Muy aparte que en tu zona no lo puedes ver, ¿no? Pero eso no quita que las estrellas sigan. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos señalar que la noche estrellada es una característica que está sobreentendida. Por ende, que encontramos ahí epíteto. Otro detalle que podemos observar, claro, y seguro ya ustedes lo han visto, es el pero, ¿no? Se repite. Ahora, profe, entonces debo contar anáfora primero, ¿no? Porque aparece primero el pero y luego aparece el epíteto. No, cuidado. Recuerden que siempre la anáfora se cuenta desde el segundo elemento, ya no el primero. Ya siempre el segundo elemento empieza la anáfora. Entonces, en el pero no evidencio anáfora. Pero a partir del segundo pero ya puedo evidenciar esa repetición. Y tenemos anáfora, repetición de palabras en inicio inverso. Ahora dice, pero en las mañanas cálidas, pero en las tardes de verano, la invencible mujer, abismal, su música espanta y más oídos hiere. Bueno, como vemos, suena un poco raro, ¿no? Porque si vemos cuál es el verbo acá, en las tardes de verano, la invencible mujer abismal, su música espanta y mis oídos hieren. Ya, la mujer invencible sería el sujeto. ¿Qué hace esta mujer invencible? Mira el orden, ¿eh? Dice, la invencible mujer debería ser la mujer invencible, ¿no? Abisma
con su música, o sea, abisma, espanta con su música mis oídos libres, y cuando lo hace en las mañanas de verano. Entonces, observamos que hay un desorden en la estructura del enunciado. Recordemos qué nombre le damos a ese desorden que se va a percibir en la estructura del enunciado. Primero, la mujer invencible, mis oídos, en la tarde de verano, debe concluir. Así es, como bien ustedes señalan, eso es el hiperbatón. ¿Seguro? Claro. La hipérbole, ¿no? No, porque ya está, claro, o sea, se puede notar la exageración cuando señala que la invencible mujer, además su música de espante en mis oídos que hiere. Ahora, la pregunta, ¿alguien puede cantar tan mal que te va a herir los oídos? Claro, hay exageración, ¿no? Ahora, realmente podría ser hiperbatón también. Podría ser hiperbatón. ¿Mm? Pero pregunta, entre hiperbatón y hipérbole, ¿cuál predomina en la figura? Así es. Las dos, ¿no? Claro, pero veamos el orden. Si señalamos que tenemos hiperbatón, ya, hiperbatón. El hiperbatón deberíamos contarlo desde después de la hipérbole, porque es la reconstrucción de todo. Ya, muy bien. Entonces sería, primero metáfora, puede ser la D, anáfora, ya. Ahí empezó el dilema, ¿no? Anáfora. Epíteto, anáfora. Ya. Por ello ya descartaríamos entonces la E, porque te está pidiendo en orden de aparición. Y tal y como la pensaste, así es la clave, la de dado, ¿no? Metáfora, epíteto, anáfora, hipérbolo. Ahora hay hiperbatón, pero recuerda, antes aparece el hipérbolo. Así es, chicos. La clave, la de dado. Bueno, de esta manera vienen comúnmente en los exámenes de admisión de San Marcos y en muchas de las universidades, chicos. Ahora, les pido, chicos, que se concentren. Si no quedó muy claro algunos puntos, bueno, a repetir el video para que empiecen con la práctica, que es muy importante. En la práctica vamos a ver qué tanto hemos entendido sobre el curso, chicos. Ya, entonces los espero, por favor, no se me vayan. Continuamos con la resolución. Pero antes, por favor, resuelvan su práctica y luego verificamos el solucionar. Ya, chicos, acompáñenme entonces y nos vemos en unos minutos. Vamos a desarrollar la práctica, chicos. Ya, los espero, ¿ah?